Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre Cápsulas de Misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena, y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, entonces hoy tenemos una charla muy hermosa, muy bonita, y tiene que ver pues básicamente con ese abandono que a veces nos causa tanta dificultad a cada uno de nosotros, el podernos abandonar en la presencia de Dios, y no sabemos cómo hacerlo, porque a veces sentimos que Dios no nos escucha, como en ocasiones se ha presentado, por ejemplo, en varias personas que van constantemente al Santísimo, que oran, que hacen la coronilla, que hacen el rosario, que van a sus grupos en sus comunidades y no sienten la presencia de Dios. Les causa tanta dificultad poder soltar esa situación que tienen con sus esposos, con sus hijos, con ellos mismos, situaciones del pasado tan complejas, y no saben cómo abandonar. Y siempre se les está diciendo: abandónate ante el Señor, suelta esa situación que tienen, y causa mucha dificultad, Moniquita. Pues es una de las cosas más difíciles que el ser humano está vivenciando. Precisamente el abandono no es tan sencillo. Yo pienso que es un ejercicio que uno tiene que estar practicando de manera muy constante, muy continuo, para poder realmente hacer ejercicios hermosos donde realmente el Señor mire nuestra entrega, nuestro renunciar a muchas situaciones, y pues es un tema que es interesante poder desarrollar en este momento. Claro que sí. Entonces hay un pasaje bíblico pues que tiene realmente relación con todo lo que estamos hablando, y es lo que es el huerto de los olivos. Cuando mi Jesús estuvo allí en el huerto de los olivos, en los olivos, en nuestra comunidad, pues le hemos hablado en varias oportunidades de cómo el Señor, cuando va allí con sus 3 discípulos, que estaba Juan, que estaba Pedro y que estaba Andrés,
ellos pues necesariamente se quedaron dormidos, y allí sucede algo muy particular que para mí me causaba mucha dificultad poderlo comprender. Y siempre a mí me ha llamado la atención lo que se dio allí en el Huerto de los Olivos, porque en el Huerto de los Olivos está plenamente nuestra liberación. Está completamente todo el sufrimiento de mi Jesús se dio allí. Cuando mi Jesús sale del Huerto de los Olivos, lo meditaba esta mañana precisamente, todo lo que fue cuando lo apresan los soldados judíos, que lo llevan ante las diferentes autoridades judías y lo llevan nuevamente allí ante Pilatos, y lo crucifican y lo laceran constantemente, lo golpean, lo maltratan, le hacen llevar la cruz. En ese momento mi Señor era un peso de cruz, un peso corporal, y su sufrimiento fue corporal, pero el sufrimiento más fuerte que Él vivenció fue allí en el Huerto de los Olivos, porque fue espiritual, y allí fue donde Él sufrió su mayor tortura, que hasta gotas sabemos que todo su cuerpo exudó sangre. ¿Y por qué exudó sangre? Porque su sufrimiento fue tremendo, el dolor que experimentó fue grande, y entonces uno se pregunta qué fue lo que Él experimentó. Y siempre me han dicho y se sabe que fue que Él llevó nuestros pecados, y desde el colegio me acuerdo tanto que el profesor de religión en el bachillerato, yo empezando el bachillerato, decía es que Él llevó cautivos todos nuestros pecados en la cruz. Yo no le entendía cómo llevó mi pecado, cómo me llevó a mí, cómo llevó la humanidad encima de la cruz. Eso es imposible. Lógicamente no tiene, eso no tiene razón de ser. Pero no lo entendía, claramente yo no entendía por qué Él llevaba cautivo o llevaba allí encima todo el peso de la humanidad, el peso de la cruz, el peso de nuestros pecados. No lo entendía. Y cuando veo que Él allí en el Huerto de los Olivos es donde más sufre. ¿Y sufre qué? O sea, ¿qué es lo que sufre? Y al empezar a estudiar a Catalina de Emmerich, ella relata claramente cómo el demonio le hace ver el pecado de toda la humanidad, empezando por Adán y Eva, hasta incluso cosas que nosotros no conocemos. Y nos hace ver también lo nuestro, pero aún así yo no lo entendía, para nada. Hasta que Isabel me hizo entender algo muy maravilloso, cuando en estos días hablábamos un poco sobre el dolor de mi Señor Jesús, y Isabel decía algo muy hermoso, y lo dijo unas palabras muy lindas, sobre cómo el Señor llevaba nuestro pecado y llevaba también nuestro dolor. Pero ¿cómo va a llevar mi pecado? O sea, ¿cómo? Si alguien fue abusado sexualmente, pues mi Jesús, ¿cómo va a experimentar el abuso? ¿O cómo va a experimentar el maltrato que nosotros recibimos cuando de pronto nuestro esposo o nuestra esposa tienen comportamientos agresivos? ¿Cómo lo recibe? O cuando un bebé se pierde, por ejemplo, cuando hubo un aborto, o cuando hubo una violación, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No lo entendía. Y cuando realmente lo hablaba con mi esposa, yo quedé sorprendido, porque realmente sí llevó el dolor, y lo llevó fue espiritualmente, o sea que Él vivenció lo nuestro. Y me hace acordar cuando en un momento yo hablaba con Sonia de la comunidad, y pues sabemos que ella ha luchado mucho por su relación de pareja, y ella estando llorando por su esposo, porque sentía mucho dolor al ver cómo su esposo estaba con otra mujer, ella lloraba y veía que mi Señor también lloraba con ella, y que estaba sentado mi Jesús, estaba a su lado llorando. Y ahí es donde entendí claramente lo que implica el que mi Jesús llevó todas las dolencias, todo nuestro pecado, absolutamente todo nuestro pecado, allí en el Huerto de los Olivos. O sea, lo que Él humanamente vivenció en la cruz, cuando lo golpearon allí los soldados romanos que lo golpearon tan fuertemente, y cuando le colocaron la corona de espinas, y Él gateaba incluso para poder cargar la cruz, y ángeles llegaron a socorrerlo para que Él cumpliera ese máximo sacrificio que es el llegar allí a la cruz y dar su vida por nosotros. Pero el Huerto de los Olivos es tan fundamental y tan trascendental
que nosotros no logramos realmente llegar a dimensionar todo la belleza, el milagro tan sobrenatural que se da allí. Y ahí es donde yo me decía, cuando escuchaba el análisis que hacía Isabel, que ahora me gustaría que si ella no lo quisiera ampliar, pero cuando ella hacía ese análisis yo me sorprendí mucho, porque decía: bendito, todavía sigue llevando mi pecado. O sea que si yo cometo pecado, mi Jesús lleva ese mismo dolor del pecado, del espíritu, de mi espíritu, de lo que mi espíritu siente, de la angustia que experimenta el pecado en mi cuerpo, en mi ser. Lo que Él experimenta cuando yo cometo pecado, mi Jesús todavía lo sigue vivenciando. O sea que Él llora por mí, sufre todavía por mí. Y eso a mí me dice: bendito sea mi Dios. ¿Yo por qué entonces sigo en pecado? ¿Por qué sigo haciendo sufrir a mi Jesús? ¿Por qué, más que estarlo latigando, por qué lo sigo haciendo sudar gotas de sangre? ¿Por qué lo sigo sintiendo, haciendo sentir solo? Porque allí en el huerto de los olivos sintió soledad. Y Él sintió tanta soledad, experimentó, que Él estaba buscando inclusive el apoyo de 3 dormilones, como era Juan, como era Santiago, como era el hermano de Juan y como era Pedro, y estaban durmiendo. Era solamente 1 hora. Podamos decir que estaban cansados, posiblemente, lo que fuera, pero mi Jesús fue en 2 oportunidades a despertarlos y ellos seguían durmiendo. Por favor, oren y velen. Les pedía, les suplicaba que oraran y velaran. O sea, fíjense lo particular. Él no dijo: venga, acompáñenme, venga, hagan conmigo oración, quédense conmigo, oremos los 4. Él decía solamente: oren y acompáñenme. Y acompáñenme no, sino oren y velen, estén despiertos. Me parece tan particular eso, porque entonces la forma en que nosotros nos unimos en ese dolor que mi Jesús siente por nuestro pecado es a través de la oración, el valor de la oración. Porque no solamente es que yo esté haciendo obras de caridad, porque son muy valiosas, pero sobre todo la oración, y la oración es la comunión con Dios. Bueno, mira que tú vas hablando de este proceso donde tenemos que como abandonarnos frente a lo que Jesús vivenció. Y yo me pongo a mirar, por ejemplo, el caso de cuando uno tiene el conflicto con una persona y esa persona empieza a decirte una cantidad de cosas. De pronto no te levanta la mano, de pronto no te golpea, pero te empieza a decir una cantidad de cosas y tú te vas llenando de toda una cantidad de sentimientos que no se ubican, sino que son abstractos. Eso es lo espiritual, y tú te vas cargando de ese sentimiento de culpa, de ese sentimiento de malestar, de ira, lo que sea. Yo me imagino que Jesús estaba como en ese momento donde Él, o sea, está allí en oración y le dice el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Dios, le va diciendo a Jesús que si Él está de acuerdo en aceptar que posiblemente Él fue el que vivenció tanta maldad, o sea, Él acepta que lo acusen a Él como si fuera el peor criminal, que lo acusen a Él de pronto de que Él hubiera hecho tanto daño, que hubiera hecho tantas palabras negativas, que hubiera hecho morir muchas personas, que hubieran muerto niños y demás, y que Él se haga responsable como si Él fuera el causante de todo eso. En pocas palabras, como si fuera Él el homicida, el abortista, el abusador, el asesino, en fin. Y resulta que en ese momento, qué carga tan impresionante, es como si en este momento te estuvieran acusando a ti de toda esa cantidad de situaciones, pero uno, ¿y cómo si yo no he sido? Porque hasta cuando uno empieza a conocer de Dios le dicen a uno, pero es que tú tienes muchos pecados. ¿Yo? ¿Cómo? Pero si yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho nada, cosas duras, terribles, como para que me estén acusando así. Jesús realmente era perfecto, era santo, era puro,
era inocente, y resulta, acontece que Dios le pone esa tarea. O sea, usted es capaz de cargar con esos pecados, ese mal pensamiento que en este momento estás teniendo, tú eres, o sea, le dice a Jesús, ¿usted lo carga? ¿Usted es capaz de cargar en este momento ese aborto que está cometiendo ese doctor en tal lado? ¿Usted se va a hacer responsable de eso? O sea, usted va a parecer como si usted fuera el responsable, el culpable de esa situación. Imagínese uno en esta postura de Jesús en ese momento, y él estar en esa situación de decir sí. En este momento uno se empieza a pensar, porque uno ya se va dando cuenta que he fallado en la vida, y tú en este momento la idea es que te plantees y te digas, estás al frente de Jesús y le digas, Jesús, tú te vas a responsabilizar de todo mi pecado, de todas mis groserías, de toda mi mentira, de la infidelidad que he tenido, de los malos pensamientos hacia mi pareja, de la maledicencia que he empleado, de la gritería, de pronto el aborto que he cometido, del abuso que he vivido, o que yo he hecho también. O sea, en este momento estás al frente de Jesús. Jesús está en un constante morir, en un constante derramar su sangre, allí en la cruz. En ese momento, Él te está diciendo, yo acepté tu pecado, yo acepté lo que tú hiciste, yo acepté todas tus malas decisiones, yo acepté tus malos ejemplos, acepté tus malas palabras. ¿Realmente quieres zafarte de todo eso para que yo pueda liberarte? Para que yo pueda como hacerte descansar, que tú llevas una vida de paz, de tranquilidad, de humildad. Esa cruz de Jesús es diferente a nuestra cruz. La cruz nuestra realmente es la que Jesús quiere aceptar de ti, para que nosotros podamos llevar una vida más tranquila, más en paz. Tú eres capaz de entregarle, hacer ese intercambio, de soltar todo lo malo que tú has hecho, porque nosotros podemos no haber hecho muchas cosas que sean de renombre criminal, pero realmente sí hemos hecho mucho daño, porque es que nosotros nos ponemos a mirar todas nuestras relaciones y definitivamente nosotros hemos hecho muchísimo daño, solo con la rabia, solo con el malestar, el resentimiento, la amargura, las malas palabras, los malos pensamientos, la actitud negativa, la crítica, el juicio, la gritería, la maledicencia, la mentira. O sea, tantas cosas que nosotros realmente estamos haciendo a diario. Y en este momento es como esa situación, o sea, tú eres capaz de decirle, Señor, soy consciente de todo lo que yo he hecho y vamos a hacer ese intercambio. Yo te voy a entregar todo eso, lo que yo soy, todo lo que yo he hecho, por lo cual yo debería estar allí en esa cruz, por lo cual yo debería estar vivenciando todo ese calvario que tú vivenciaste, porque es que tú eras santo, perfecto, eras puro. En cambio yo no, y tú quieres llevar todo lo mío. Yo soy capaz de decirle y realmente generar ese soltar, dejar caer sobre Jesús, o sea, como ya lo suelto y eso ya lo dejo allá para que Jesús se lo lleve y yo quedarme en libertad. Porque ese es el sacrificio de Jesús, ese es el milagro que Jesús hizo por nosotros, esa es la oportunidad que Dios nos está dando a través del abandono de nosotros, de esa vida que hemos llevado. O sea, ya no más, con esa vida que hemos llevado, Él se quiere llevar todo ese pasado, Él quiere llevarse las tristezas, Él quiere llevarse el resentimiento, las lágrimas y demás. Él quiere llevarse toda la situación. Y tú eres capaz de decirle, sí Señor, aquí te lo entrego para que tú me des tu santidad, tu pureza, una vida de libertad.
Ese es el abandono. Ese es lo que el Señor cambió en ese huerto de los olivos. Pero la situación es, ¿tú lo entregas? ¿Realmente lo entregas? ¿Eres consciente de que estás entregando esa situación en ese huerto de los olivos cuando Jesús dijo, yo acepto esa copa? Lo que tú has hecho yo lo acepto y me siento responsable como si yo lo hubiera hecho para que tú seas libre. ¿Tú qué crees, Rafa? Mi amor, es bien complejo a veces poder entender eso cuando realmente uno no comprende la naturaleza de Jesús. Y ponte a pensar en lo siguiente: si todo es Dios, todo absolutamente es Dios, lo que yo haga con la naturaleza, Dios lo está sintiendo, Dios lo está experimentando, Él lo está viviendo. Todo lo que yo haga en contra de la naturaleza, Él sufre. Es igual que una planta. Ponte a pensarlo, o sea, por darlo a entender. Una planta, cuando curiosamente le colocaron unos, ¿cómo? No sé cómo se le dice eso. ¿Electrodos? ¿Electrodos? Bueno. Pongámosle el nombre de electrodos para saberlo entender. Y curiosamente se acercaba una persona y maltrataba la planta, empezaba a moverse, que había un sentimiento, o más bien había una reacción física o eléctrica en la planta. Se movía. Y curiosamente cuando llegaba alguien y empezaba a hablarle, a acariciar la planta se suavizaba ese movimiento electrónico o eléctrico, llamémoslo así más bien. Y curiosamente cuando la persona que la maltrató se acercaba sin tocar la planta, otra vez la planta reaccionaba como si la estuvieran maltratando. ¿Por qué? O sea que la planta siente. Y haciendo ese ejemplo tan sencillo, pero si mi papá Dios es el creador de todo y Él está en todo, Él es omnisciente, omnipresente, Él lo creó todo a través de mi Jesús y el Espíritu Santo. O sea, por tanto, lo que nosotros hacemos lo estamos haciendo sufrir todo el tiempo, Moni. O sea que si yo te maltrato, por ejemplo, si te sigo maltratando como te maltraté tanto tiempo, necesariamente no te estoy maltratando a ti, estoy maltratando la presencia de Dios, a mi Jesús, a través de ti. Cuando yo hablo mal o inadecuadamente, por ejemplo, digamos de mis padres, ¿sí ves? Necesariamente te sigo maltratando a mi Jesús a través de ti. Él sigue sufriendo, Él sigue recibiendo los latigazos que humanamente se le dieron, pero simbólicamente le estamos haciendo nosotros el mismo maltrato. Cuando nosotros hablamos mal del prójimo, porque Él es todo. Haz de cuenta que es una especie de cúpula. Te lo explicaba de pronto en un audio, teniendo el ejemplo de Isabel y su análisis que hizo con respecto al dolor de mi Jesús. Es como la cúpula, que hay una cúpula y mi Jesús es la cúpula. Y nosotros estamos dentro de esa cúpula y todo lo que se da al interior, Él lo experimenta en plenitud. Lo siente plenamente porque nosotros estamos dentro de su cuerpo místico completo. O sea, Él es todo. Es completamente todo. Lo que se da es su propio sufrimiento. Lo que la tierra siente debido al pecado. Por ejemplo, cuando colocan una bomba atómica allí, en esos sitios donde están colocando, haciendo pruebas atómicas, uno cree que la naturaleza no experimenta, pero la naturaleza es el mismo Jesús. Yo no estoy hablando de nueva era, ni estoy sintiendo que yo soy Dios al interior, no, yo no estoy llegando a ese extremo, pero estoy diciendo que todo hace parte de Dios porque Él es la creación, Él es el todo. Y eso hace que necesariamente pues yo experimente un dolor muy profundo y todo lo que yo haga, lo que sienta, lo que experimente, pues necesariamente mi papá Dios, mi Jesús y el Espíritu Santo lo van a vivenciar y lo van a sentir. Incluso hasta la Virgen María también lo va a sentir. Mira que el otro día orando precisamente el Señor me mostraba cómo la tierra está sufriendo, Rafa. La tierra se está muriendo y se está muriendo esa raíz de todo el pecado. No solamente cuando tú haces daño a una persona se afecta a esa persona, no, se afecta a la naturaleza y todo lo que hay a su alrededor. Y miremos que en la medida que ha ido aumentando el pecado en la Tierra, en el planeta Tierra, desafortunadamente se ha ido deteriorando el planeta como tal, porque es todo un sistema, o sea, nosotros hacemos parte del sistema.
Y el Señor nos puso a nosotros a señorear, pero resulta que el pecado que ha habido en nosotros, ese aumento de pecado en nosotros, ha venido destruyendo también el planeta. Entonces, podemos ver cómo en esas partes donde han habido esos desastres catastróficos impresionantes, es donde se percibe un deterioro social, espiritual, especialmente donde miremos donde cómo se moviliza tanto la parte del plano espiritual negativo y las consecuencias que tienen en los entornos biológicos, ambientales. Entonces, nosotros hacemos parte de la tierra, nosotros somos creación igual que el planeta, somos creación de Dios, y cuando el pecado abunda entre nosotros, pues el planeta se va destruyendo. Y yo veía ese día en esa oración como al haber aumentado el pecado entre nosotros, se ha ido muriendo el planeta. Acordémonos que el pecado trae muerte. El pecado trae la muerte, y es una muerte espiritual, pero también se ve en el plano físico, y lo estamos viendo como nuestro planeta está muriendo. Entonces, parte de que nosotros seamos nuevas criaturas también implica el cuidado de todo nuestro entorno, porque somos parte de todo. O sea, nosotros no somos personas aisladas del planeta, no, nosotros necesitamos del planeta, de los animales, de las plantas, de todo para vivir. Precisamente cuando estamos en la sintonía y en la armonía espiritual con Dios, definitivamente nuestro planeta también está vivo, también es hermoso, también revive, o sea, es bien especial, pero somos el todo y necesitamos estar en unidad con Dios, pero al morir al pecado, entregándole todo nuestro pecado al Señor, para que nosotros podamos vivir realmente, no estar muriendo en el pecado. Entonces viene la pregunta, Moni, y ya con todo ese preámbulo, y si lo hemos logrado comprender, que necesariamente Él lleva cautivo todo es todo, que Él sabe perfectamente qué es lo que uno está sintiendo, así no se lo diga, porque no que Él es el todo, porque Él es el creador. Mi Jesús lo vivencia absolutamente todo, lo siente todo, hasta un pensamiento lo siente, porque nuestros pensamientos son sus pensamientos. Todo, Él lo vivencia absolutamente todo. Si hay un poco de maldad, automáticamente la experimenta. Él sabe todo, lo ve absolutamente todo. Pero entonces, si Él lo ve todo, si Él lo sabe todo, entonces, ¿qué implica? ¿Por qué yo no lo experimento y no lo siento? O sea, ¿por qué se dan esas situaciones como tan adversas, por ejemplo, en nuestros hogares, Moni? ¿Sí ves? O sea, como que Él no nos escuchara. Como que Él no, como que se hiciera oídos sordos frente a lo que está sucediendo en mi vida, porque yo quiero que las cosas se den ya, Moni. Yo quiero, por ejemplo, si, como hemos visto en el seminario que ahora se está llevando, que el seminario ha sido de una manera... O sea, yo estoy sorprendido de la forma en que Dios ha manifestado de una manera sobrenatural más que en el primero. O sea, el primero fue de pronto muy de la comunidad, pero no fue, yo no sé, o sea, este segundo fue de una manera impresionante todo lo que se ha venido dando, Moni, y cómo la gente ha venido transformando su vida de una manera impresionante. Se han dado cuenta de cosas de ellos mismos, incluso dice, ya no quiero vivir en el pecado. Inclusive fíjate de una situación que lo subimos ahí en el grupo de testimonios. Yo estoy viviendo con una persona que era casada y yo no quiero seguir en pecado, y realmente no voy a permitirme eso porque mi vida está siendo contaminada y yo quiero vivir en santidad. Y una persona me decía, Rafa, no me gusta lo que usted me dijo, para nada me gusta, porque realmente me está confrontando frente a las situaciones que están dando. Y entonces surge algo muy particular, Moni. Y lo que surge es realmente, ¿qué es el abandono, mi amor? ¿Sí ves qué es el abandono? ¿Ah? Yo me supongo, o sea, yo para poder entender a veces la palabra necesito llevarlo mucho al plano actual, en nuestro plano común y corriente, ¿sí? Para poder uno entender el concepto como tal de abandonar. Y yo a veces me pongo a mirar, bueno, abandonar ¿qué? Yo cojo un objeto y lo dejo ahí y me olvido de ese objeto, ahí se quedó. O
sea, no sé qué va a pasar con él, simplemente lo dejo ahí y ya, no me voy a estar apegando, no me voy a estar preocupando, no voy a estar desesperándome si está o no está ahí, si se puso bien, si se puso mal, no, simplemente me abandono, o sea, abandono ese objeto, o sea, para mí ese es el concepto de abandonar. Y yo me ponía a mirar, bueno, ahora lo voy a trasladar al plano espiritual, o sea, abandonar a Jesús, o sea, abandonarle algo a Jesús. Entonces es realmente poder entregarle, o sea, yo le entrego algo a él y ya, o sea, no me voy a estar ya martirizando más, no me voy a estar angustiando, voy a descansar, voy a estar tranquila frente a las cosas. Entonces, si yo me abandono frente a, digamos, a mi esposo, lo voy a abandonar y pues porque vengo sufriendo, vengo siendo maltratada, etcétera, etcétera, me desespero, me angustio, peleo, me vuelvo iracunda, etcétera, etcétera, y el Señor me dice, abandona, suelta a tu esposo. Pues es eso, o sea, yo se lo entrego a él, yo se lo encargo a él, pero yo me desprendo de él y ya no voy a entrar a desesperarme si mi esposo hizo, si no me hizo, si me trató, si no me trató, porque yo se lo entrego al Señor. Yo lo único que voy a hacer es protegerme, cuidar mi corazón, sanar mi corazón, concentrarme en mí para restaurarme y que el Señor se encargue de mi esposo. Allá él, cómo vaya Dios a tratar a mi esposo. Yo lo único, Señor, viene, porque a mí me pasó en algún momento, venía y se daba la situación de que me sentía agredida o lo que sea. Entonces yo lo único que decía, Señor, yo ya te lo entregué. Yo te pido, ayúdame a sanar mi corazón, pero yo ya te lo entregué. Trabaja en su vida, trabaja en su corazón, trabaja en lo que él es. Yo me sigo concentrando en lo mío. Yo no sé si tú me vas a cumplir. Yo le decía así, porque así le decía al Señor. Y fue empezar a entender que abandonar era eso. O sea, venía mi hijo con problemas, desobediente, no me hacía caso, se metía en dificultades, tenía unas relaciones que no me agradaban. Y el Señor me dijo, pues entrégamelo, abandónamelo a mí, déjamelo a mí, yo veré qué hago. Y así fue. Yo sé que ese proceso no es nada sencillo, yo sé que ese proceso duele, porque es que nosotros nos gusta tener el control de las cosas. La realidad es esa, nos gusta controlar, nos gusta no perder de visión algo. Entonces, claro, entregárselo al Señor y no saber si vino, si no vino, si trajo, si no trajo, etcétera, todo lo que nosotros sabemos preguntar, pues nos causa mucha dificultad. Pero es eso, abandonar es, Señor, te lo entrego, te lo dejo ahí, Señor. Yo pude ser mamá, yo pude ayudarle en esto, en aquello, cuidarlo cuando está enfermo y demás, Señor, pero yo no puedo ser omnipresente, no puedo estar en todos lados, no soy omnisapiente, no sé todas las cosas. Tú sí lo eres, Señor, yo te lo entrego, gracias por esa oportunidad de ser mamá, gracias por permitirme consentirlo y demás. Siento que ya no puedo controlar muchas cosas, Señor, te lo dejo. No voy a sufrir más porque confío en que tú sí vas a estar ahí. Si yo veo que hay alguna situación que mi hijo vuelve y hace, como me pasó en algún momento, entonces simplemente, Señor, yo ya te lo entregué, no voy a sufrir por eso, tú me restauras, Señor. Yo ya te lo entregué, yo no sé, o sea, tú estarás pendiente de mi hijo. Y le dejaba a mi hijo y volvía a dormir tranquila, volvía a estar bien, salir tranquila. Y eso significaba que yo confiaba en Dios, en lo que Él iba a hacer con mi hijo. Y así fue como realmente el Señor pudo actuar. Yo lo dejé actuar, o sea, yo abandoné la situación en las manos del Señor. Y Él sabe cómo tratar a las personas. Entonces, ahí yo descansé. Yo misma tengo muchas veces que morir a mí misma. Es eso. Señor, yo necesito es que tú trates conmigo. Ya no voy a controlar yo mis cosas. Me meto en oración y me meto en estudio de la palabra. Si tengo que hacer el ayuno, lo hago. Señor, tu palabra me va a ayudar a tratar esta situación, esta dificultad que tengo.
y voy a permitir que tú me hables a través de la palabra. Y es que a veces uno se mete en oración, uno habla mucho, uno se queja, uno alaba, uno llora, uno canta, uno está alegre, uno, mejor dicho, dice todo. Y en el momento donde ya como que te entras en conexión con el Señor, bueno, me voy. Gracias Dios por todo eso. Y no me dedico a escuchar a Dios. Es el momento donde el Señor quiere hablarme a través de su palabra y yo no le permito a Él que me diga que Él quiere que yo cambie. Simplemente yo le hablo y le hablo y le hablo, pero no recibo nada de parte de Él. Y yo tengo que disponer mi corazón a recibir lo que el Señor quiere que yo cambie. Fíjate, entonces, como dando como una sinopsis, un poco una generalidad frente a lo que estamos hablando con respecto a lo que es el Huerto de los Olivos, a la presencia de Dios en todo, la cúpula, por darlo a entender que Él es el cuerpo y que nosotros estamos sumergidos en Él. Si Él todo lo siente, Moni, si Él todo lo ve, si Él todo lo puede, si Él sabe lo que mis intenciones, mis pensamientos, conoce todo antes de que yo lo diga, si Él sabe lo que está pasando en mí porque yo soy su creación y todo lo que pasa en mí Él lo siente porque Él siente todo, porque Él es todo, entonces ¿cómo no va a saber lo que está sucediendo en mí? O sea que si yo se lo abandono, estoy diciéndole, Señor, ya te lo suelto. ¿Y sabe lo que dice mi Señor? Maravilloso. Ahora yo quiero simplemente que tú empieces a experimentarme, porque yo ya tengo el control de tu vida. Lo único que estoy queriendo es que tú te abandones. Yo te traje al mundo principalmente para que tú aprendas a reconocerme. Cuando tú me reconoces, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es abandono. Cuando tú te reconoces en mí, cuando tú te reconoces como mi hijo más amado, entonces simplemente abandónate, suéltate. Definitivamente abre tus brazos y déjame ya operar en tu vida. Porque el día en que tú estés en mi reino, lo único que tú vas a hacer es sentir el abandono pleno en mí, porque yo voy a estar en ti plenamente. Seremos un uno perfecto. Mi Jesús lo dijo, ¿no es cierto? San Juan capítulo 16. Sean uno, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno. O sea, nos está invitando a que nos abandonemos plenamente en Él. Por eso es que el abandono causa tanta dificultad, Moni, y nos toca como estarlo digiriendo constantemente, porque seguimos siempre aferrándonos a nuestros ideales, a nuestras situaciones, y el mal nos sigue presentando las cosas del mundo para que nosotros suframos, para que nosotros veamos, por ejemplo, que nuestros hijos están cayendo en la droga, en la rebeldía, con malos amigos, nuestros esposos nos maltratan, vemos tantas situaciones tan difíciles, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Andamos bajo esas preocupaciones porque el mal nos quiere hacer ver eso. Pero mi Jesús dice, abandónate porque yo ya lo vivencié, yo ya lo llevé. Lo que tu hijo está sintiendo, yo lo siento ya en carne propia. Yo lo estoy viviendo en carne propia. Simplemente abandónatelo, abandónalo en mí, suéltalo. Y tú al soltarlo, yo empiezo a operar a través de ti, a través del amor, porque lo que necesita es amor. Y el amor que yo le puedo dar a Él, por eso necesito que tú te abandones para que yo a través de ti lo pueda amar. Mira, Rafa, que en la medida que tú ibas hablando ahorita, yo me iba, o sea, el Espíritu Santo me hablaba de algo importante. El mal lo que quiere con los problemas, con las dificultades, con los conflictos, etcétera, etcétera, quiere hacer que nuestra mente sea la que domine nuestra vida. Porque el mal nos pone a pensar mil cosas, que no tenemos plata, que no tenemos trabajo, que nuestro esposo, que nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y nos quieren embolatar con toda esa cantidad de situaciones a través del pensamiento. El Espíritu de Dios viene y actúa en nuestro corazón.
Y Él claramente nos está diciendo que la forma en como nosotros podemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, y así lo dice la palabra, es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros aprendamos a pensar como Él piensa. Y así el mal no nos domina en nuestros pensamientos. Cuando nosotros aprendemos a pensar como Él piensa, definitivamente nos abandonamos en Él, en su amor, en su gracia, en su unción, en la fe, etcétera. Pero Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a dominar nuestros pensamientos, a controlarlos, a llevarlos, como dice la palabra, cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Pero eso solo se puede a través de la palabra de Dios, porque Él necesita quitar de nuestra mente tanto pensamiento del mundo, tanto conocimiento humano, que lo que hace es que nosotros nos involucremos en más situaciones y problemas cada vez. Entonces, es por eso que el Señor quiere que nosotros controlemos nuestra forma de pensar, para que así realmente ese abandono del que estamos hablando sea efectivo. Nos abandonamos en el amor de Dios, y el amor de Dios simplemente nos llevará a actuar como Dios, así, o sea, Jesús lo haría también. Acordémonos que Jesús actuaba desde el amor, actuaba desde el perdón, actuaba desde esa fe incansable en Dios que lo hacía que hiciera tantas maravillas, señales, prodigios, milagros. ¿Por qué? Porque simplemente se abandonó en Dios, y Él a raíz de eso dominó la carne en la cual estaba viviendo. El Señor nos está mostrando es eso. Dominemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, para que podamos sumergirnos en lo que es el Espíritu de Dios, y así podamos actuar. La palabra de Dios es clara, que nos dice que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Jesús dice, pero para que eso se dé tenemos que controlar todo nuestro pensamiento humano y dejarnos llevar realmente por el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios solo llega a nuestra mente si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios. Pero ahora, Moni, miremos que cada vez que estamos intentando abandonarnos, obvio que el mal no quiere que nosotros lo hagamos. No lo quiere. Y es cuando más tentaciones nos colocan. Precisamente hablábamos de las tentaciones en una de las charlas anteriores, hablábamos de las tentaciones y cómo vencer las tentaciones. Y que las tentaciones están dadas a aquel que está empezando a vivir o están viviendo en la presencia de Dios. Porque las tentaciones no están dadas para el que está metido en el pecado. Para nada, ¿qué tentaciones van a haber si es que todo el mundo está metido en el fango? ¿Cómo le voy a echar más fango si es que está en el fango? Cuando uno está saliendo del fango es cuando más el mal lo quiere a uno más hundir, y no lo quiere soltar para nada. Por eso, cuando uno está soltando, Moni, cuando uno está abandonando, cuando uno está soltando esa situación, pues obvio que más tribulaciones se le presentan, más situaciones se le presentan, como que nuestros sentidos se agudizaran, y entonces más nos regañan, más nos dicen groserías, más nos maltratan, como que nuestros hijos peor porque ya van a morir. Entonces el mal nos dice, es que mire, su hijo se va a morir, ¿usted qué está haciendo? Usted es una mala madre, por ejemplo. Usted es un mal padre, usted es una mala esposa. No se da cuenta cómo su esposo está que consume alcohol y mira cómo lo maltrata porque usted es la culpable. O sea, nos hace sentir igual que lo sucedió en el huerto de los olivos, Moni. O sea, Él no nos va a dejar. Y ahí es cuando más tenemos que creer. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, tú decías. Y sin fe es imposible agradar a mi papá Dios. Y fe implica abandono. Abandono. No es una fórmula mágica, no es que lo vendan ahí en la tienda de la esquina, no es que lo vendan por libras, no, es abandono. Abandono es comprender que mi Jesús ya llevó completamente todo cautivo, que mi Jesús lo experimenta todo, que si tú hablas mal, Él estás hablando mal de mi Jesús y Él lo estás haciendo sentir mal cuando ya nos reconocemos como sus hijos. Que porque Él todo lo ve, todo lo siente, todo lo experimenta, porque estamos en su presencia plena, Moni. Sí, definitivamente sí estamos en su presencia. O sea, Él es todo, Él es el todo. Y vivimos en ese todo.
lo tremendo y lo que de pronto el Señor espera es que de verdad nosotros sí tengamos una relación con Él, porque nosotros, aunque vivimos en el todo, a veces, como pasa a veces en los hogares, vive la familia bajo un techo, se pueden comer juntos, lo que sea, pero son totalmente desconocidos unos de otros porque no se comunican, no hablan, no se relacionan. El Señor espera de nosotros es esa relación. Vivimos dentro del todo, pero necesitamos es relacionarnos realmente con Dios, realmente con ese Señor que está esperando que nosotros no seamos de relación, sino de comunión, que estamos realmente unidos al Señor y hagamos parte de ese Dios que es un todo. Explícalo, Moni. No es de relación, sino de comunión. Expliquémoslo. Sí, es que yo me relaciono con alguien, entonces yo de vez en cuando hablo con ese alguien, de vez en cuando pues comparto algunas ideas con ese alguien o algunas actividades con ese alguien. Eso es una relación que se puede tener en un momentico cercana y después se distancia y demás. Eso es una relación, pero la común unión es que yo realmente estoy unido y en común. O sea, tengo muchísimas cosas en común con ese ser y me mantengo con ese ser y estoy unido a ese ser y actúo con ese ser como si fuera parte de ese ser. Entonces es bien diferente que yo tenga comunión con Dios y otra cosa que yo tenga una relación con Dios. Bueno, Moni, ¿y entonces qué nos impide realmente abandonarnos? Sentimientos de culpa, miedos, la falta de confianza en Dios. Así nosotros lo estemos buscando cada 8 días, todos los días, mejor dicho, es lo que más nos impide. Pienso que es el pasado, Moni, porque seguimos todavía dependiendo de un pasado que no ha muerto y seguimos todavía sumergidos allá, como de pronto, y los miedos, ¿no? A que no lleguen mis hijos a vivenciar lo que yo vivencié. Tratar como no sé, como tratar de sobreprotegerlos tal vez o abandonarlos. O esos sentimientos de culpa, como estábamos diciendo, que inclusive, pues qué lástima que todavía el audio no está allí en YouTube sobre sentimientos de culpa, pero definitivamente los sentimientos de culpa nos limitan esa posibilidad del abandono. ¿Qué más crees tú, mi amor? Mira, Rafa, que yo creo que cuando estuvo el pecado de Adán y Eva, nosotros fuimos contaminados de algo bien delicado y es que queríamos la misma situación que le pasó a Satanás, queríamos ser como dioses. Queríamos tener el control como si fuéramos dioses. Queríamos que nadie nos mandara, al contrario, que controláramos las cosas. Y mira que muchísimas situaciones del ser humano es ese sentimiento de frustración, porque no puedo controlar las circunstancias, no puedo controlar las personas, no puedo controlar los eventos que se dan. Entonces es una situación de yo querer controlar y eso hace que yo me sienta menos, que me sienta débil, que si otra persona tiene una mejor idea, entonces yo me siento menos que esa persona, y es porque yo no obtuve ese control. Es como una orgullo, una altivez y un deseo de ser más que los demás. Y yo siento que ese fue como la contaminación que tuvimos del mismo Satanás cuando él quiso ser más que Dios y quiso controlar y hacer las cosas mejor supuestamente que Dios. Y eso nos lleva a las heridas, eso nos lleva a los problemas, bueno, etcétera. Pero yo sí siento que es mucho ese yo querer controlar y tener una autoridad por encima de todos y que yo sea ese pseudo Dios. Pienso que interesante lo del abandono. De todas formas, aún causa dificultad comprenderlo, porque estamos aferrados a muchas cosas, sobre todo a nuestros ídolos, porque hicimos de nuestros hijos ídolos, hicimos de nuestro esposo ídolos, hicimos de nuestro trabajo ídolos, de nuestro pasado se convirtió en ídolos, todo. De nuestra fuerza, nosotros mismos hicimos unos ídolos y abandonarse implica romper, morir, la kénosis, la cruz, sacrificar absolutamente todo lo que nosotros somos, y eso sí que causa dificultad, porque los apegos es lo peor que existe para uno realmente poder confiar. Sí, sabes que Jesús lo que hizo en todo su proceso de Calvario y todo su proceso de la vida pública de Jesús fue ese no mostrar que era un Dios.
todo el tiempo buscó la humildad, todo el tiempo fue mostrar que él no era, o sea, él tenía el poder de hacer eso, pero él no se ufanó nunca de ser un Dios, simplemente obedeció todo lo que Dios le decía a él que debía hacer. Y eso hizo que realmente mostrara su gran poder. Y a veces nosotros, queriendo ser dioses, quedamos peor que Satanás a veces con nuestros comportamientos, porque es cuando el mundo nos da muy duro. Y el Señor nos enseñó que debemos ser humildes, debemos morir al orgullo, a la vanagloria, a deseos de poder, deseos de control, deseos de dinero, etcétera, etcétera, para nosotros realmente obtener la victoria. Moni, definitivamente es un acto de humildad. Es un acto de decirle al Señor: sí, hemos fallado. Y hemos fallado en el orgullo, en la altivez y en el pecado más grande que existe en la humanidad, que se llama la soberbia. Creernos más que dioses. Ser dioses, ¿no? Creernos más que Dios sí es ser dioses. Y eso no lo somos. Mi papá Dios es el que tiene el control de todo. Sino que nosotros definitivamente seguimos creyéndonos muchas cosas. ¿Te parece bien si oramos, Moni? Y le pedimos al Señor Jesús que por favor nos ayude a romper con tantas cosas. Sobre todo con nuestra altivez y nuestra falta de fe. De no sentir ese abandono, de no sentir de no estar en Él. Y con toda humildad vamos a decirle a Él: Papá Dios, aquí estamos humildemente, reconociendo que definitivamente sí me falta mucho para acercarme a ti, me falta mucho para abandonarme en tu presencia, Papito Dios, porque todavía hay muchas situaciones de mi pasado que no he querido resolver, todavía hay mucho resentimiento, rencor, y eso me hace ser esclavo o esclava. Y me falta esa esclavitud, me falta mucho superarla para poderte dejar que tengas tú el control de mi vida. Sé que hoy comprendo que tú ya llevaste todo en la cruz, que tú lo llevaste allí en el huerto de los olivos, que hacerme daño es hacerte daño a ti, hacerle daño a mi prójimo es hacerte daño a ti, que mi sufrimiento es tu propio sufrimiento, pero todavía me falta comprenderlo, llevarlo a la práctica, digerirlo, todavía me falta. Por eso te pido humildemente que me regales siempre el Espíritu Santo, para que yo pueda meditar en esta palabra que tú me has dado, porque me falta abandonarme, porque todavía sigo sufriendo por cosas del mundo y no dejo que tú operes. Por eso me abandono en ti en este momento, me entrego en ti plenamente, para que tú me ayudes, porque me está causando dificultad. Me causa dificultad mi familia, los conflictos en mi hogar, la actitud de mi esposo, de mi esposa me causa dificultad. Me causa dificultad mi actitud personal, mi forma de proceder. Todavía no soy prudente en mi forma de hablar. Tal vez reacciono muy violentamente o soy demasiado pasivo o pasiva. No sé cómo actuar. Por eso yo te doy gracias por esa palabra que me das en este momento, porque la necesitaba, Padre Santo. Necesitaba cada vez más creer en ti, conocerte más, porque todavía me sigo dejando agobiar por las circunstancias, no sé cómo reaccionar. Por eso te pido, Señor, humildemente, que el Espíritu Santo siempre esté en mi vida. Sí, Padre, hoy estoy aquí delante de tu presencia, delante de tu precioso Hijo, Señor, aunque allí en ese constante derramar su sangre, por causa de mi pecado, Señor. Hoy te pido perdón, amado Jesús. Te pido perdón porque he sido yo la causante de tus heridas. He sido yo la persona que te ha lastimado con mis palabras hirientes, con mis malas intenciones, con las mentiras, con mi negligencia.
con tantas cosas incorrectas que hago a diario. Y aunque a veces he luchado, no he sido tan consciente de que debo realmente esforzarme, porque tú estás allí con el fin de llevarte todo mi pecado que no he querido dejar voluntariamente, no lo he dejado, Señor, porque quiero controlar cosas, porque quiero todavía darle placer a mi carne, y realmente sé que cada vez que hago ello, lo único que hago es lastimarme a personas que yo quiero, Señor, que yo amo. Especialmente te lastimo a ti, Señor, porque cuando lastimo a las personas que amo, te lastimo también a ti. Y más sangre que estás derramando, más dolor que estás experimentando, más debilidad, Señor. Perdóname por el daño que te estoy haciendo, Señor. Hoy voluntariamente quiero entregarte, Señor, todo mi pecado, pero necesito de tu fuerza, necesito de tu ayuda. Tú conoces mi debilidad, Señor. Necesito que tú me des esa fuerza para que realmente venza, para que de verdad el mal no controle mi mente y yo tenga la fortaleza de realmente superar todo el pecado que pudo tener en mi vida por cuestión de costumbres ya, porque llevo mucho tiempo haciendo lo incorrecto, Dios. Perdóname, Jesús, perdóname, y tomo en mis manos una gota de tu sangre, Señor, esa sangre que es pura y ha sido derramada por mí. Tomo una gota de tu sangre, Señor, y la coloco en este momento en mi frente, para que con tu sangre, Señor, mis pensamientos sean limpios, toda mi forma de pensar incorrecta cambie, para que mis oídos empiecen a detectar todas las conversaciones incorrectas que el maligno ha querido poner en mi mente a través de mis oídos. Coloco en mis ojos tu sangre también, para que mis ojos se vuelvan sensibles y puedan detectar el mal el pecado que el mal quiere poner en mis ojos a través de las imágenes incorrectas, y que yo sienta desagrado de ellos, Señor. Señor, pongo una gota de tu sangre en mi boca, en mi lengua, para que realmente me sienta incómoda cuando hablo incorrectamente, cuando mi boca sea utilizada para el mal. Pongo una gota de tu sangre en mi corazón, Señor, para sanar el dolor, para sanar tantas traiciones, para quitar de mi vida el resentimiento, para permitirme ser libre, Señor. Pongo una gota de tu sangre en mis manos, Señor, para que mis manos realmente dejen de hacer lo malo y empiecen a producir cosas hermosas de bendición, Señor. Pongo una gota de tu sangre en mis pies, Señor, para que mis pies realmente se encaminen por donde tú quieres, Señor, no que me lleven a sitios donde lo único que he alcanzado es el pecado, Señor, y la destrucción. Hoy me entrego a ti, Señor Jesús. Me entrego a ti, Señor, porque solo tú puedes liberarme y sanarme y restaurarme, Señor. Yo te doy gracias por este momento, por tu palabra, Señor, que en mi corazón realmente esté el abandonarme en ti, para que tú seas mi alfarero y hagas de mí esa vasija hermosa, esa vasija especial que sea llena de tu espíritu de amor. Gracias, amado Rey, gracias, amado Jesús, gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que tú me das a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien me permite entender y comprender la palabra que Dios me da. Gracias, Padre mío, por tanto amor y tanta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.